procuró rehacerse de aquellas emociones, aproximándose a Ana y al tío, por cuanto le competía ocultar aquel disgusto en lo más íntimo del corazón. Junto a los compañeros humildes, de la misma creencia, dejó expandir su angustia, exclamando pesarosa: Ana, desgraciadamente todo está perdido. La sentencia fue consumada y no hay ningún otro recurso. El problema cariñoso de Nazaret nunca más volverá a Cafarnaúm para llevarnos sus consolaciones suaves y amigas. La cruz de hoy será el premio, de este mundo, a su bondad sin límites. Todos tres tenían los ojos llenos de lágrimas. Hágase, entonces, la voluntad del Padre que está en los cielos, exclamó la sierva, prorrumpiendo en sollozos. Hijas, dijo, entonces, el anciano de Samaria, con la mirada profunda y límpida, fija en el cielo, donde fulguraban las irradiaciones del sol ardiente. El Mesías nunca nos ocultó la verdad de sus sacrificios, de los martirios que lo aguardaban en estos sitios, a fin de enseñarnos que su reino no está en este mundo. En las sombras de mi vejez, estoy apto para reconocer la gran realidad de sus palabras, porque honras y vanaglorias, juventud y fortuna, así como las alegrías pasajeras del plano terrestre, de nada valen, pues todo aquí viene a ser ilusión que desaparece en los abismos del dolor y del tiempo. La única realidad tangible es la de nuestra alma camino, de ese reino maravilloso, cuya belleza y cuya luz nos fueron traídas por sus lecciones inolvidables y cariñosas. Pero, temperó Ana, entre lágrimas, nunca más veremos a Jesús de Nazaret, confortándonos el corazón. ¿Qué dices, hija? Exclamó Simón, con firmeza. ¿No sabes, entonces, que el Maestro hacía enfoque su presencia consoladora es siempre inalterable entre los que se reúnen y se reunirán, en este mundo, en su nombre? Regresando, ahora, a Samaria, levantaré una cruz a la puerta de nuestra choza y reuniré, allí, a la comunidad de los creyentes que deseen continuar las amorosas tradiciones del Mesías. Y, después de una pausa en la que parecía despertar bajo el peso de pungentes preocupaciones, acentuó: pero, no tenemos tiempo que perder. Sigamos hacia el Golgota. Vamos a recibir, una vez más, las bendiciones de Jesús. Sería muy grato para mí acompañarlos, contestó Livia, impresionada, pero, urge que vuelva a casa, donde me esperan los cuidados con la hija. Sé que han de perdonar mi ausencia, porque la verdad es que estoy, en pensamiento, junto a la cruz del Maestro, meditando en sus martirios innominables padecimientos. Mi corazón acompañará esa agonía indescriptible, y que el Padre de los cielos nos conceda la fuerza necesaria para soportar valientemente el angustioso trance. Señora, que vuestros deberes de esposa y madre son también más que sagrados, exclamó Simón, cariñosamente. Y mientras el viejo y la sobrina se dirigían al Calvario, escalando las vías públicas que demandaban la colina, Livia regresaba al hogar, apresuradamente, buscando los caminos más cortos a través de los callejones estrechos, para volver, cuanto antes, no solo por la circunstancia inesperada de salir a la calle con vestidos diferentes, compelida por los imperativos del momento, y también porque inexplicable angustia le fustigaba el corazón, haciéndole tener una necesidad mayor de plegarias y meditaciones. Llegando al hogar, su primer cuidado fue cambiarse la túnica habitual, buscando un lugar silencioso en su apartamento, para orar con fervor al Padre de infinita misericordia. En algunos minutos, oyó los ruidos indicativos de la vuelta del esposo, notó que se recogía a su gabinete particular, cerrando la puerta estrepitosamente. Recordó, entonces, que de su casa era posible avistar a lo lejos los movimientos del Golgota, procurando un ángulo de la ventana, de donde consiguiese contemplar los penosos sacrificios del Maestro de Nazaret. Bastó que buscase hacerlo, para divisar en la cúspide del monte la gran aglomeración del pueblo, mientras levantaban las tres cruces famosas, de aquel día inolvidable. La colina era estéril, sin belleza, y a través de la distancia podían sus ojos observar los caminos polvorientos y el paisaje desolado y árido, bajo un sol abrasador. Livia oraba con toda la intensidad emotiva de su espíritu, dominada por angustiosos pensamientos. A su visión espiritual, surgieron aún los cuadros suaves y encantadores del mar de Galilea, conociendo que a la memoria le volvía nuevamente aquel crepúsculo inolvidable, cuando, entre criaturas humildes y sufridoras, aguardaba el dulce momento de oír la confortalecedora palabra del Mesías, por primera vez. Veía aún la tosca barca de Simón recostándose a las flores mimosas de las márgenes, mientras la orla blanca de la espuma lamía los cantos claros de la playa. Jesús estaba ahí, junto a la multitud de los desesperados y desilusionados, con sus grandes ojos tiernos y profundos. Sin embargo, aquella cruz que se levantaba, en el monte del Calvario, le traía el corazón en amargas reflexiones. Después de orar y meditar largamente, examinó de lejos los tres maderos, presumiendo escuchar el vocerío de la multitud criminal, que se aglomerara junto a la cruz del Maestro,
en terribles improperios. De repente, se sintió tocada por una onda de consolaciones indefinibles. Le parecía que el aire sofocante de Jerusalén se había poblado de vibraciones melodiosas e intraducibles. Extasiada, observó, en la retina espiritual, que la gran cruz del Calvario estaba rodeada de numerosas luces. Al calor sofocante de aquel día, nubes oscuras se habían concentrado en la atmósfera, anunciando tempestad. En pocos minutos, toda la bóveda celeste permanecía represada de sombras espesas. No obstante, en aquel momento, Livia notó que se había rasgado un largo camino entre el cielo y la tierra, por donde descendían al Gólgota legiones de seres graciosos y angelicales. Concentrándose, por millares, alrededor del madero, parecían transformar la cruz del Maestro en fuente de claridades perennes y radiantes. Atraída por aquel inmenso foco de luz resplandeciente, sintió que su alma desligada del cuerpo carnal se transportaba a la cumbre del Calvario, a fin de prestar a Jesús el último homenaje de su devoción. Sí. Veía, ahora, al Mesías de Nazaret rodeado de sus lúcidos mensajeros, y de las legiones poderosas de sus ángeles. Jamás había supuesto verlo tan divinizado y tan bello, con los ojos vueltos hacia el firmamento, como en visión de gloriosas beatitudes. Ella lo contempló, por su parte, tocada de su maravillosa luz, ajena a todos los rumores que la rodeaban, implorándole fortaleza, resignación, esperanza y misericordia. En dado momento, su espíritu se sintió bañado de indefinible consolación. Como si estuviese extasiada por la mayor emoción de su vida, notó que el Maestro desviara levemente la mirada, posándola en ella, en una onda de amor intraducible y de luminosa ternura. Aquellos ojos serenos y misericordiosos, en los tormentos extremos de la agonía, parecían decirle: hija, aguarda las claridades eternas de mi reino, porque, en la tierra, es así que todos nosotros debemos morir. Deseaba responder a las exhortaciones suaves del Mesías, pero su corazón estaba sofocado en una onda de radiante espiritualidad. Íntimamente, afirmó, como si estuviese hablando para sí misma: sí, es de ese modo que debemos morir. Jesús, concédenos aliento, resignación y esperanza para cumplir con vuestras enseñanzas, para alcanzar, un día, vuestro reino de amor y de justicia. Copiosas lágrimas le bañaban el rostro, en aquella visión beatífica y maravillosa. Pero en ese momento, la puerta se abrió con estrépito, y la voz lúgubre y desesperada del marido vibró en el aire sofocante, despertándola bruscamente, arrancándola de sus visiones consoladoras. Livia. Gritó él, como si estuviese tomado por conmociones decisivas y desesperadas. Publio Lentulus, regresando al hogar, se encaminó inmediatamente al gabinete, quedándose por mucho tiempo, sumergido en atroces pensamientos. Después de sentir el cerebro agobiado por las más antagónicas resoluciones, se recordó que debería suplicar la piedad de los dioses para sus penosos trances. Se dirigió al altar doméstico donde reposaban los símbolos inanimados de sus divinidades familiares, pero, mientras Livia alcanzara el precioso consuelo, aceptando en el corazón las enseñanzas de Jesús en el perdón, la humildad y la práctica del bien, en vez del senador procuró esclarecimiento y consuelo, elevando sus oraciones a los pies de la estatua de Júpiter, impasible y orgulloso. En balde suplicó la inspiración de sus divinidades domésticas, porque estos dioses eran la tradición corporificada del imperialismo de su raza, tradición que se constituía de vanidad y de orgullo, de egoísmo y de ambición. Fue así que, intoxicado por los celos, buscó a la esposa, sin más demoras, a fin de escupirle en el rostro todo el desprecio de su amarga desesperación. Al llamarla, bruscamente, observó que sus ojos entornados estaban llenos de lágrimas, como contemplando alguna visión espiritual e inaccesible a su observación. Jamás Livia le pareciera tan espiritualizada y tan bella, como en aquel instante, pero el demonio de la calumnia le hizo sentir, inmediatamente, que aquel llanto nada representaba sino la señal del remordimiento y compunción ante la falta cometida, consciente, como debería hallarse la esposa, de su presencia en el palacio gubernamental, desprendiéndose de ahí que ella debería esperar la posibilidad de su severa punición. Arrancada de su éxtasis por la voz vibrante del marido, la pobre señora observó que su visión se desvaneciera enteramente, y que el cielo de Jerusalén fuera invadido por intensa obscuridad, oyéndose los estruendos formidables de truenos lejanos, mientras terribles relámpagos trazaban la atmósfera en todas las direcciones. «Livia», exclamó el senador, con la voz fuerte y pausada, dando a entender el esfuerzo que desprendía para dominar el complejo de sus emociones. «Las lágrimas de arrepentimiento son inútiles en este momento doloroso de nuestros destinos, porque todos los lazos de afectividad común, que nos unían, están rotos ahora para siempre». «¿Pero qué es eso?», pudo ella decir, revelando el pavor que tales palabras le producían. «Ni una palabra más», replicó el senador, pálido de cólera, dentro de una serenidad y feroz e implacable. «Observé,
con mis propios ojos, su nefasto delito y ahora conozco la finalidad de sus disfraces humildes de Galilea. Habrá de oírme, señora, hasta el fin, eximiéndose de cualquier justificativa, porque una traición como la suya solo podrá encontrar justo castigo en el silencio profundo de la muerte. Pero, no quiero matarla. Mi formación moral no se compadece con el crimen. No porque haya piedad en mi alma, en vista del posible arrepentimiento de su corazón, en el tiempo oportuno, sino porque tengo aún una hija sobre cuya frente recaería mi gesto de crueldad contra su felonía, que basta para volvernos infelices por toda la vida. Hombre honesto y dispuesto a enfrentarme a cualquier ultraje, tengo mucho amor a mi nombre y a las tradiciones de mi familia, para no volverme un padre desnaturalizado y criminal. Podría abandonarla para siempre, en consideración de su acto de extrema deslealtad, pero los siervos de esta casa se alimentan igualmente en mi mesa, y, sin reconocer los otros títulos que me ligaban a la señora, en la intimidad doméstica, veo aún en su persona la madre de mis hijos desventurados. Es por eso que, de ahora en adelante, desprecio, en vista de las pruebas palpables de su deshonestidad, en este día nefasto de mi destino, todas las expresiones morales de su personalidad indigna, para conservar en esta casa, tan solo, su expresión de maternidad, que me habitúe a respetar en los irracionales más humildes. Los ojos suplicantes de la calumniada dejaban entrever los indecibles martirios que le dilaceraban el corazón cariñoso y sensibilizado, arrodillárase a los pies del esposo, con humildad, mientras las lágrimas dolorosas le rodaban por la faz pálida. En ese instante, se recordaba, Livia, de Jesús, en sus intraducibles padecimientos. Sí. Ella recordaba sus palabras y estaba dispuesta para el sacrificio. En medio de sus dolores, parecía sentir aún el sabor de aquel pan de vida, bendecido por sus divinas manos, y se sentía lavada de todas las preocupaciones mundanas. La idea del reino de los cielos, donde todos los afligidos son consolados, le anestesiaba el corazón adolorido. En sus primeras reflexiones con respecto a la calumnia de la que era víctima su espíritu fustigado por las pruebas aspérrimas. No obstante esa actitud de serena humildad, el senador continuó en el auge de la angustia moral. Le di todo lo que poseía de más puro y más sagrado en este mundo, en la esperanza de que correspondiese a mis ideales más sublimes. Entretanto, relegando todos los deberes que le competían, no vaciló en derramar sobre nosotros un puñado de lodo. Prefirió, a la convivencia de mi corazón, las costumbres disolutas de esta época de criaturas irresponsables, en el capítulo de la familia, resbalando hacia el desfiladero que conduce a la mujer a los abismos del crimen y de la impiedad. Pero, oiga bien mis palabras que señalan los más terribles disgustos de mi corazón. Nunca más se apartará de las labores domésticas, de las obligaciones diarias de mi casa. Un acto más, con que provoque las últimas reservas de mi tolerancia, no deberá esperar otra providencia que no sea la muerte. No me solicite las manos honestas para un acto de tal naturaleza. Si las tradiciones familiares desaparecieron en lo íntimo de su espíritu, continúan ellas cada vez más vivas en mi alma, que las desea cultivar, incesantemente, en el santuario de mis recordaciones más queridas. Viva con su pensamiento en la ignominia, pero absténgase de zumbar públicamente de mis sentimientos más sagrados, porque la paciencia y la libertad también tienen sus límites. Sabré resurgir de esta caída en la que sus liviandades me lanzaron. De ahora en adelante, la señora será en esta casa apenas una sierva, considerando la función maternal que hoy la exime de la muerte, pero, no intervenga en la solución de ningún problema educativo de mi hija. Sabré conducirla sin su concurso y buscaré al hijito perdido tal vez por su inconsciencia criminal, hasta el fin de mis días. Concentraré en los hijos la parcela inmensa de amor que le reservara, dentro de la generosidad de mi confianza, porque de ahora en adelante, no me debe buscar con la intimidad de la esposa, que no supo ser, por su injustificable deslealtad, sino con el respeto que una esclava debe a sus señores. Mientras se verificaba una ligera pausa en las palabras acerbas y amargas del senador, Livia le dirigió una mirada de angustia suprema. Deseaba hablarle como antes, entregándole el corazón sensible y cariñoso, pero, conociéndole el temperamento impulsivo, adivinó la inutilidad de cualquier tentativa para justificarse. Pasadas las primeras reflexiones y oyendo, con dolor y amargura, aquella terrible insinuación acerca de la desaparición del hijito, dejó vagar en el corazón numerosas vacilaciones injustificables. Ante aquellas calumnias que la hacían tan desdichada, llegaba a pensar si las buenas acciones no serían vistas por aquel Padre de infinita bondad, que ella creía velando, desde los cielos, por todos los sufridores, de conformidad con las promesas sublimes del Mesías Nazareno. ¿No guardara ella una conducta noble y ejemplar, como madre dedicada y esposa cariñosa? Todo su corazón estaba puesto en tributos de esperanza, y de fe en aquel reino de soberana justicia, que se localizaba fuera de la vida material. Aparte de eso, su ida precipitada a Pilatos, sin la audiencia previa del marido,
había sido tan solo con el elevado propósito de salvar a Jesús de Nazaret de la muerte infamante. ¿Dónde estaba el socorro sobrenatural que no llegaba para esclarecer la penosa situación de ella tal injusticia? Lágrimas angustiosas le nublaron los ojos cansados y abatidos. Pero, antes que el marido siguiese con las acusaciones, se vio de nuevo frente a la cruz, en pensamiento. Una brisa suave parecía amenizar las úlceras que el libelo del esposo le abriera en el corazón. Una voz, que le hablaba a los rincones más íntimos de la conciencia, le recordó al espíritu sensible que el maestro de Nazaret también era inocente y expirara en aquel día, en la cruz, bajo los insultos de verdugos impiedosos. Y él era justo, bueno y compasivo. De aquellos a quien más había amado, recibiera la traición y el abandono en la hora extrema del testimonio y, de cuantos había servido con su caridad y amor, había recibido las espinas envenenadas de la más acerba ingratitud. Ante la visión de sus martirios infinitos, Livia consolidó su fe y rogó al Padre Celestial que le concediese la intrepidez necesaria para vencer las pruebas aspérrimas de la vida. Sus meditaciones angustiosas habían durado un momento. Un minuto apenas, después del cual, continuó Publio Lentulus con la voz desesperada. Aguardaré 2 días más, en las investigaciones de mi hijito desventurado. Transcurridos estas pocas horas volveré a Cafarnaúm para afrontar el paso del tiempo. Quedaré en este escenario maldito, mientras fuere necesario y, en cuanto a la señora, recójase de ahora en adelante en su propia indignidad, porque, con el mismo ímpetu generoso con que le regalo la existencia en este momento, no vacilaré en infligirle la última punición en el momento oportuno. Y, abriendo la puerta de salida, que estremeciera como el estruendo del trueno, exclamó con terrible acento: Livia, este momento doloroso señala la perpetua separación de nuestros destinos. No sé transponer la frontera que nos aísla a uno del otro, para siempre, en el mismo hogar y dentro de la misma vida, porque un gesto de esos puede significar su inapelable sentencia de muerte. Detrás de él, se cerrará la puerta con estrépito, irritado por los rumores de la tempestad. Jerusalén estaba bajo un verdadero ciclón de destrucción, que iba a dejar, después de su paso, señales de ruina, desolación y muerte. Quedando sola, Livia lloró amargamente. Mientras la atmósfera se lavaba con la lluvia torrencial que descendía a cántaros en el fragor de las tormentas, también su alma se despojaba de las ilusiones amargas y purificadoras. Sí, estaba sola y profundamente desventurada. De ahora en adelante, no podría contar con el amparo del marido, ni con el afecto suave de la hijita, pero un ángel de serenidad velaba en su cabecera, con la dulzura de los centinelas que nunca se apartan de su puesto de amor, de redención y de piedad. Y fue su espíritu luminoso que, haciendo gotear el bálsamo de la esperanza en el cáliz de su corazón angustiado, le dio a sentir que aún poseía mucho, en el tesoro de la fe, que la unía a Jesús, al Mesías de la renuncia y de la salvación, esperándole en su reino de luz y de misericordia. El apóstol de Samaria. Al siguiente día, Publio Lentulus incentivó las investigaciones sobre el Egipto, entre cuantos peregrinaban en las fiestas de la Pascua, en Jerusalén, instituyendo el premio de un gran sestercio 1. O sea, 2500 ases, para quien presentase a sus siervos el niño desaparecido. No debemos olvidar que la criada Semele, así como sus compañeras de servicio, fueron sometidas al más riguroso interrogatorio, en ocasión del castigo a los siervos imprevisores, encargados de la vigilancia nocturna en casa del senador. Publio no admitía castigos físicos a las mujeres, pero, en el caso misterioso de la desaparición del Egipto, sometió a las criadas a un interrogatorio francamente impiedoso. Inútil declarar que Semele protestara la más absoluta inocencia, sin demostrar nada que pudiese comprometer su conducta. Entretanto, las 3 siervas que más directamente cuidaban del pequeño, entre las cuales estaba ella incluida, fueron obligadas a colaborar con los esclavos en la búsqueda de Marcus, por las plazas y caminos de Jerusalén, aunque tuviesen sus horas diarias consagradas al descanso. Esas horas las aprovechaba Semele para visitar o ver de nuevo relacionados y amigos, pasando la mayor parte del tiempo en el sitio donde André cultivaba sus olivares y viñedos frondosos, a poca distancia de la vía hacia los centros principales. En ese día, vamos a encontrarla ahí en animada conversación con el raptor y su mujer, mientras el niño dormía en el canto de un compartimento. ¿Con qué entonces, el senador instituyó el premio de un gran sestercio a quien le devuelva al niño? Preguntó André de Gioras, admirado. ¿Es verdad?, exclamó Semele, pensativa. Y, en realidad, se trata de una gran suma de dinero romano, que nadie ganaría fácilmente en este mundo. Si no fuese mi justo y ardiente deseo de venganza, replicó el raptor con su maliciosa sonrisa, era la ocasión de ir a obtener esa respetable cantidad. Pero, estemos tranquilos que no necesitamos de semejante dinero. Nada necesitamos de esos malditos patricios. Semele lo escuchaba indiferente y casi completamente ajena a la conversación. Entretanto,
El interlocutor no perdía de vista las características fisonómicas de su cómplice, como si intentase descubrir, en su modo simple y humilde, algún pensamiento reservado. Fue así que, con la intención de sondearle la actitud psicológica, dijo en tono aparentemente calmado y despreocupado, como inquiriendo sus propósitos más secretos: Semele, ¿cuáles son las últimas noticias de Benjamín? Vaya, Benjamín, respondió ella aludiendo al novio que aún no se resolvió a marcar en definitiva la fecha de casamiento, atento a nuestras innumerables dificultades. Como no ignora, todo mi deseo en el trabajo se resume a la consecución de nuestro ideal de adquirir aquella casita de Betania, ya conocida por usted, y tan pronto logremos conseguir nuestro deseo estaremos unidos para siempre. Vaya, dijo André, con la actitud psicológica de quien encontrara la llave de un enigma. Con el tiempo habrán de conseguir todo lo necesario para la aventura de los dos. De mi parte, puede quedar descansada, porque haré lo posible por auxiliarla paternalmente. Muy agradecida. Exclamó la joven, con reconocimiento. Ahora permítame que vuelva al trabajo, porque las horas están avanzadas. Todavía no, habló André resueltamente, espere un momento. Quiero darle a probar nuestro vino viejo, abierto hoy solamente para conmemorar la circunstancia feliz de encontrarnos con vida, después del tremendo temporal de ayer. Y, corriendo al interior, penetró en la bodega, donde tomó de una vasija de vino espumante y claro, hinchiéndolo, con abundancia, en una taza antigua. Enseguida, fue a un cuarto contiguo, de donde trajo un tubo pequeñito, dejando caer, en la taza, algunas gotas del contenido, monologando bajito: ay, Semele, bien podrías vivir si no hubiese surgido ese maldito premio, que te condena a la muerte. Benjamín. El casamiento es una situación de amargura pobreza. Una suma de 1000 sestercios constituye una tentación que no podría resistir el espíritu más bien intencionado y más puro. Mientras fueron los interrogatorios y otros castigos, estaba seguro, pero ahora es el dinero y el dinero acostumbra a condenar a las criaturas humanas a la muerte. Y, mezclando el tóxico violento en el vino que espumaba, continuó, refunfuñando: de aquí a 6 horas mi pobre amiga estará penetrando el reino de las sombras. ¿Qué hacer? Nada me resta sino desearle buen viaje. Y nunca más sabrá nadie, en este mundo, que en mi casa existe un esclavo con la sangre noble de los aristócratas del Imperio Romano. En 2 minutos la desventurada sierva del senador ingería satisfecha el contenido de la taza, agradeciendo la siniestra gentileza con palabras conmovedoras. Desde la puerta de su vivienda empedrada, observó André los últimos pasos de su cómplice, transponiendo las curvas del camino. Nadie más pelaría el gran sestercio ofrecido por la desesperación de Lentulus, porque, precisamente a la nochecita, casi a las 19 horas, Semele sintió una sensación de súbito malestar, recogiéndose al lecho inmediatamente. Abundantes sudores fríos le levantaron el rostro demacrado, donde se notaba el pálor característico de la muerte. Ana, que ya había regresado, compungida, a los quehaceres domésticos, fue llamada apresuradamente, a fin de suministrarle el socorro necesario. Sin embargo, la encontró, en el auge de la aflicción que señala a los moribundos prestos a liberarse de la cárcel de materia. Ana. Exclamó la agonizante, en voz baja: yo muero. Pero tengo la conciencia pesada. Intranquila. Semele, ¿qué es eso? Replicó la otra, profundamente conmovida. Confiemos en Dios, nuestro Padre Celestial, y confiemos en Jesús, que aún ayer nos contemplaba desde la cruz de sus sufrimientos, con una mirada de infinita piedad. Siento que es tarde. Murmuró el agonizante, en las ansias de la muerte. Yo solo quería un perdón. Sin embargo, la voz entrecortada y ronca no pudo continuar. Un sollozo más fuerte ahogara las últimas palabras, mientras el rostro se cubría de tonos violáceos, como si el corazón se hubiese parado instantáneamente, quebrado por incontrastable fuerza. Ana comprendió que era el fin, y suplicó a Jesús que recibiese en su reino misericordioso el alma de la compañera, perdonándole las faltas graves que, seguramente, habían dado motivo a las palabras angustiosas de los últimos momentos. Llamado un médico para examinar el cadáver, verificó, con el empirismo de su ciencia, que Semele había expirado por deficiencia del sistema cardíaco y, lejos de descubrirse la verdadera causa de aquel hecho inesperado, el secreto de André de Gioras se envolvía en las sombras espesas del túmulo. Ana y Livia tuvieron la ocasión de intercambiar impresiones sobre el doloroso acontecimiento, pero ambas, a pesar de la profunda impresión que les causaban las últimas palabras de la muerta, encaraban su paso para la otra vida, como una de esas fatalidades irremediables. Publio Lentulus, después de ese hecho, apresuró el regreso a la vivienda de Cafarnaum, que alquilara al antiguo dueño, en carácter definitivo, previniendo la posibilidad de larga permanencia en tales lugares.
El regreso fue triste, jornada trabajosa y sin esperanzas. Los numerosos siervos no llegaron a percibir la profunda divergencia existente ahora entre él y la esposa, y fue así que, verdaderamente separados por el corazón, continuaron en el hogar la misma tradición de respeto ante los subordinados. Después de algunos días, de su segunda instalación en la ciudad próspera y alegre donde Jesús tantas veces hiciera sonar dulces y divinas palabras, el senador preparó un copioso expediente para el amigo Flaminio, así como para otros elementos del Senado, enviando a Comenio a Roma, como portador de su entera confianza. Odiando a Palestina, que tantas y tan amargas pruebas le reservara, pero preso a ella por la desaparición misteriosa del pequeño Marcus, el senador solicitaba a Flaminio su intervención particular para que su tío Salvio regresase a la sede de sus servicios en la capital del imperio, intentando librarse de la presencia de Fulvia en aquellos lugares, por cuanto le decía en el corazón, en la intimidad del pensamiento, que aquella mujer tenía una influencia nefasta en su destino y en el de su familia. Al mismo tiempo, saturado de terrible aversión por la personalidad de Poncio Pilatos, ponía al amigo distante a la par de numerosos escándalos administrativos que él, después del incidente de la Pascua, resolviera corregir con el máximo de severidad. Prometía, entonces, a Flaminio Severus, conocer más de cerca las necesidades de la provincia, a fin de que las autoridades romanas estuviesen conscientes de las graves ocurrencias en la administración, de modo que, en el tiempo oportuno, fuese el gobernador removido para otro sector del imperio, y prometiendo relacionar, sin demora, todas las injusticias de la actuación de Pilatos en la vida pública, en vista de las reclamaciones reiteradas y consecutivas que le llegaban a los oídos, de todos los rincones de la provincia. En esas cartas particulares pedía aún, al amigo, las providencias necesarias, a fin de que le fuese enviado un profesor para la hijita, pero, absteniéndose, de referirse a los dolorosos dramas de la vida privada, con excepción del caso del hijito, citado por él en estos documentos como causa única de su demora indefinida, en tales lugares. Comenio partió de Jope, con la máxima preocupación, obedeciendo rigurosamente a sus órdenes y llegando a Roma en algún tiempo, donde haría llegar aquellas noticias a las manos de sus legítimos destinatarios. En Cafarnaúm, la vida corría triste y silenciosa. Publio se apegara a su voluminoso archivo, a sus procesos, a sus estudios y a sus meditaciones, preparando los planes educativos de la hija u organizando proyectos concernientes a sus actividades futuras, haciendo lo posible para rearguirse del abatimiento moral en que se sumergiera con los dolorosos sucesos de Jerusalén. En cuanto a Livia, ésta, conociendo la inflexibilidad del carácter orgulloso del marido, y sabiendo que todas las circunstancias aparentaban su culpa, encontrará en el alma dedicada de la sierva una confidente extremada en el afecto, viviendo casi permanentemente sumergida en oraciones sucesivas y fervorosas. Los sufrimientos experimentados se le hicieron patentes en el rostro, revelando profundos vestigios en los surcos de la faz demacrada. Sin embargo, los ojos, demostrando el temperamento y el vigor de la fe, le clareaban, las expresiones fisonómicas de brillo singular, a pesar de su visible abatimiento. En Cafarnaúm, los seguidores del Maestro de Nazaret organizaron inmediatamente una gran comunidad de creyentes del Mesías, convirtiéndose muchos en apóstoles abnegados de su doctrina de renuncia, de sacrificio y de redención. Algunos predicaban, como él, en la plaza pública, mientras otros curaban a los enfermos en su nombre. Criaturas rústicas habían sido tomadas, extrañamente, del más alto soplo de inteligencia e inspiración celeste, porque enseñaban con la mayor claridad las tradiciones de Jesús, organizándose con la palabra de esos apóstoles los pródromos del Evangelio escrito, que quedaría, más tarde, en el mundo, como el mensaje del Salvador de la tierra a todas las razas, pueblos y naciones del planeta, cual luminoso derrotero de las almas para el cielo. Todos cuantos se convertían a la idea nueva, confesaban en la plaza pública los errores de su vida, en señal de la humildad que les era exigida, puertas adentro de la comunidad cristiana. Y para que el dulce profeta de Nazaret jamás fuese olvidado en sus martirios redentores en el Calvario, el pueblo simple y humilde, de entonces, organizó el culto de la cruz, creyendo que fuese ese el mejor homenaje a la memoria de Jesús de Nazaret. Livia y Ana, en su profundo amor al Mesías, no escaparon a esa adhesión natural a las tradiciones populares. La cruz era objeto de toda su veneración y absoluto respeto, no obstante, representar, en aquel tiempo, el instrumento de punición para todos los criminales y malvados. Ana continuó frecuentando las márgenes del lago, donde algunos apóstoles del Señor proseguían cultivando sus lecciones divinas, junto a los sufridores y desheredados de la suerte. Y era común ver a esos antiguos compañeros y oyentes del Mesías, como pastores humildes, atravesando caminos agrestes, en el más absoluto ascetismo, a fin de llevar, a todos los hombres, las palabras consoladoras de la buena nueva.
Prototipos impresionantes de hombres simples y abnegados recorrían los más largos y escabrosos caminos, con las vestiduras rotas y calzando alpargatas rústicas, pero, predicando con perfección y sentimiento, las verdades de Jesús, como si sus frentes humildes estuviesen tocadas de la gracia divina. Para muchos de ellos, el mundo no pasaba de Judea o de Siria, pero la realidad es que sus palabras valientes y serenas iban a permanecer en el mundo para todos los siglos. Más de un mes había pasado sobre la Pascua del 33, cuando el senador, en una tarde hermosa y caliente de Galilea, se aproximó a la esposa para hablarle de sus nuevos propósitos. «Livia», comenzó él, reservado, «vengo a comunicarle que pretendo viajar algún tiempo, apartándome de esta casa tal vez por 2 meses, en cumplimiento de mis deberes de emisario del emperador, en condiciones especiales en esta provincia. Como este viaje se verificará a través de numerosos puntos, por cuanto intento parar un poco en todas las ciudades del itinerario, hasta Jerusalén, no me es posible llevarla en mi compañía, dejándola, en este caso, como guardiana de mi hija. Como sabe, nada más existe entre nosotros que le otorgue el derecho de conocer mis preocupaciones más íntimas, sin embargo, reservada en esta casa, apenas por su tarea maternal, le confío durante mi ausencia la guardia de Flavia, hasta que llegue de Roma el viejo profesor que pedía Flaminio. Deseo firmemente que crea en la confianza que deposito en su propósito de regeneración, como madre de familia, y que procure restablecer su idoneidad que, otrora, no le negaría en tales circunstancias, y espero, así, que se abstenga de cualquier acto indigno, que venga a perder a mi pobre hija para siempre. Publio. Pudo aún exclamar la esposa del senador, aflictivamente, intentando aprovechar aquel fugaz minuto de serenidad del marido, a fin de defenderse de las calumnias que le eran achacadas por las más complicadas circunstancias, pero, apartándose repentinamente, cerrado en su severidad orgullosa, el senador no le dio tiempo de continuar, integrándola, cada vez más, en el conocimiento de su amarga situación dentro del hogar. Pasada una semana, partía él para su venturoso viaje. Lo animaba, por encima de todo, el deseo de aliviar el corazón de tantos pesares, la tentativa de la búsqueda del hijito desaparecido, y el objetivo de catalogar los errores e injusticias de la administración de Pilatos, para retirarlo de los poderes públicos en Palestina, en el tiempo oportuno. Pero, en su resolución, había un error grave, cuyas consecuencias dolorosas no consiguiera o no pudiera prever en su íntimo atribulado. La circunstancia de dejar a la esposa y a la hija expuestas a los peligros de una región, donde eran consideradas como intrusas, debía ser examinada más detenidamente por su visión de hombre práctico. Además de eso, él no podía contar, en esa ausencia, con la dedicación vigilante de Comenio, en viaje con destino a Roma, donde lo conducían las determinaciones del patrón y leal amigo. Todas esas preocupaciones andaban en el espíritu de Livia, dotada, como mujer, del sentimiento más puro y más justo, en el plano de las conjeturas y previsiones. Fue así, con el alma afligida, que vio partir al marido. No obstante, hubiese él recomendado a numerosos siervos el máximo de vigilancia en los trabajos de la casa, junto a sus familiares. Festividades solemnes fueron determinadas por Herodes, en el Tiberíades, avisado previamente por el senador, con respecto a su visita personal a aquella ciudad, que representaba la primera etapa de su larga excursión. Todas las localidades de mayor relevancia constaban como puntos de parada de la caravana, recibiendo Publio, en todas ellas, los más expresivos homenajes de las administraciones y contingentes de escolta e innumerables siervos, que le auxiliaban los servicios, en aquella lenta excursión a través de las unidades políticas de menor importancia en Palestina. Entretanto, debemos consignar, que Sulpicio Tarquinius se encontraba justamente en misión junto a Antipas, en el momento de la festiva llegada de Publio Lentulus a la gran ciudad de Galilea. Sin embargo, procuró no hacerse notar por el senador, regresando el mismo día a Jerusalén, donde vamos a encontrarlo en conferencia íntima con el gobernador, en estos términos. «Sabéis que el senador Lentulus», decía Sulpicio, con el placer de quien da una noticia deseada e interesante, «se dispone a efectuar largo viaje por toda la provincia». «¿Qué?» dijo Pilatos enormemente sorprendido. «Pues es verdad. Lo dejé en Tiberíades, de donde se dirigirá hacia Sebaste en pocos días, creyendo incluso, según el programa del viaje, que pude conocer gracias al concurso de un amigo, que no volverá a Cafarnaum en estos 40 días. ¿Qué intención tendrá el senador con un viaje tan incómodo y sin atractivo? ¿Alguna determinación secreta de la sede del imperio? Inquirió Pilatos, receloso de alguna punición a sus actos injustos en la administración política de la provincia. Pero, después de algunos segundos de meditación, como si el hombre privado sobrepujase las cavitaciones del hombre público, preguntó al lictor, con interés. ¿Y la esposa? ¿No lo acompañó? ¿Tendría el senador el coraje de dejarla sola,
entregada a las sorpresas de este país, donde se anidan tantos malhechores? Reconociendo que tendríais interés en tales informes, tomó Sulpicio, con fingida dedicación y satisfecha malicia, busqué enterarme del asunto con un amigo que sigue al viajero, como elemento de su guardia personal, viniendo a saber que la señora Livia quedó en Cafarnaúm, en compañía de la hija, y ahí aguardará el regreso del esposo. Sulpicio, exclamó Pilatos, pensativo, supongo que no ignoras mi simpatía por la adorable criatura a la que nos referimos. Bien lo sé, incluso porque, fui yo mismo, como debéis recordar, quien la introdujo en vuestro gabinete particular, no hace mucho tiempo. Es verdad. ¿Por qué no aprovecháis esta ocasión para una visita personal a Cafarnaúm? Preguntó el lector, con segundas intenciones, pero sin abordar directamente el melindroso asunto. Por Júpiter. Contestó Pilatos, satisfecho. Tengo una invitación de Cusa y otros funcionarios graduados de Antipas, en aquella ciudad, que me autoriza a pensar en eso. Pero, ¿a qué viene tu sugestión en ese sentido? Señor, exclamó Sulpicio Tarquinius, con hipócrita modestia, antes de todo, se trata de vuestra alegría personal con la realización de ese proyecto y, después, tengo igualmente gran simpatía por una joven sierva de la casa, de nombre Ana, cuya belleza admirable y simple es de las más seductoras que he visto en las mujeres nacidas en Samaria. ¿Qué es esto? Nunca te observé apasionado. Creo que ya pasaste la época de los arrebatos de la juventud. En todo caso, eso quiere decir que no me encuentro solito en la satisfacción que me trae la idea de ese viaje imprevisto. Replicó Pilatos, con visible buen humor. Y, como si en aquel mismo instante hubiese elaborado todos los detalles de su plan, exclamó al lector, que lo oía entre satisfecho y envanecido. Sulpicio, te quedarás aquí en Jerusalén apenas el tiempo necesario para tu descanso ligero e inmediato, regresando pasado mañana, para Galilea, donde irás directamente a Cafarnaúm avisando a Cusa de mis propósitos de visitar la ciudad y, hecho eso, irás hasta la residencia del senador Lentulus, donde informarás a su esposa de mi decisión, en tono discreto, informándole del día previsto para mi partida y llegada hasta allá. Espero que, con la actitud desconsiderada del marido, dejándola tan sola en tales regiones, venga ella personalmente a Cafarnaúm a encontrarse conmigo, para distraerse de la compañía de los galileos groseros e ignorantes, y recordar, por algunas horas, sus días felices de la corte, junto a mi conversación y mi amistad. Muy bien, contestó el lector, sin caber en sí de contento, vuestras órdenes serán rigurosamente cumplidas. Sulpicio Tarquinius salió alegre y reconfortado en sus sentimientos inferiores, gozando por anticipado el instante en el que se aproximaría nuevamente a la joven samaritana, que despertara la codicia de sus sentidos materiales, codicia que no había tenido tiempo de manifestar durante su permanencia al servicio personal del Publio Lentulus. Cumpliendo las determinaciones recibidas, vamos a encontrarlo pasados 4 días en Cafarnaúm, donde los avisos del gobernador fueron recibidos con gran contentamiento por parte de las autoridades políticas. Pero, lo mismo no aconteció en la residencia de Publio, donde su presencia fue recibida con reservas por los empleados y esclavos de la casa. A su llamado, se le presentó Maximus, sustituto de Ecomenio en la jefatura de los servicios usuales, pero que estaba lejos de poseer su energía y experiencia. Atendido, solícitamente, por el antiguo siervo, que era su conocido personal, le pidió el lector la presencia de Ana, de quien decía necesitar de una entrevista personal para la solución de determinado asunto. El viejo criado de Lentulus no vaciló en llamarla a la presencia de Sulpicio, que la envolvió en miradas ávidas y ardientes. La criada le preguntó, entre intrigada y respetuosa, la razón de la visita inesperada, a lo que Tarquinius esclareció que se trataba de la necesidad de entrevistarse, por un momento, con Livia, en particular, intentando al mismo tiempo colocar a la pobre moza al corriente de sus pretensiones inconfesables, dirigiéndole las propuestas más indignas e insolente. Después de algunos minutos, en los que se hacía oír en sus expresiones insultantes, con la voz sofocada, que Ana escuchaba extremadamente pálida, con el máximo de cuidado y paciencia para evitar cualquier nota escandalosa por su causa, respondió la digna sierva con la voz austera y valerosa: Señor lector, llamaré a mi señora para atenderos, dentro de pocos instantes. En cuanto a mí, debo afirmaros que estáis engañado, porque no soy la persona que suponéis. Y, encaminándose resueltamente para el interior de la casa, informó a la señora del persistente propósito de Sulpicio en hablarle personalmente, sorprendiéndose Livia no solo con el acontecimiento inesperado, sino también con la expresión fisionómica de la sierva, presa de la más extrema palidez, después del choque sufrido. Ana trató de no enterarla de pronto de lo sucedido, mientras murmuraba: Señora, el lector Sulpicio parece estar con prisa. Presumo que no tenéis tiempo que perder. Entretanto, sin dejarse dominar por las circunstancias,
Livia buscó atender al mensajero con el máximo de su habitual atención. Ante su presencia, se inclinó el lector con profunda reverencia, dirigiéndosele respetuoso, en cumplimiento de los deberes que lo traían. Señora, vengo de parte del señor procurador de Judea, que tiene la honra de comunicaros su llegada a Cafarnaum en los primeros días de la próxima semana. Los ojos de Livia brillaron de justificada indignación, mientras innumerables conjeturas le asaltaron el espíritu, pero, movilizando sus energías, tuvo el coraje necesario para responder a la altura de las circunstancias. Señor lector, agradezco la gentileza de vuestras palabras, pero, me corresponde esclarecer que mi esposo se encuentra de viaje, en este momento, y nuestra casa a nadie recibe en su ausencia. Y, con una leve señal, le hizo sentir que era tiempo de retirarse, lo que Sulpicio comprendió, íntimamente encolerizado, despidiéndose con reverencias respetuosas. Sorprendido con aquella actitud, porque a los ojos del lector la prevaricación de Livia representaba un hecho incontestable, se retiró sumamente desilusionado, pero no sin antes conjeturar los acontecimientos en su depravada malicia. Fue así que, encontrándose con uno de los soldados de guardia en la residencia, su conocido y amigo personal, le observó con fingido interés. Octavio, antes de una semana tal vez esté aquí de vuelta y desearía encontrar de nuevo, en esta casa, la joya rara de mi felicidad y de mis esperanzas. ¿Qué joya es esa? Preguntó, curioso, el interpelado. Ana. Está bien. El trabajo que me pides es fácil. Pero, óyeme bien, exclamó el lector, presintiendo, ya, que la apresaría cualquier cosa por huirle de las manos. Ana acostumbra a ausentarse frecuentemente y, en caso que eso se verifique, espero que tu amistad no me falte con los informes necesarios, en el instante oportuno. Puede contar con mi dedicación. Acabando de oír el pormenor más importante de ese diálogo, volvamos al interior, donde Livia, con el alma oprimida, confía a la sierva amiga y consagrada las conjeturas dolorosas que le pesaban en el corazón. Después de exteriorizarle sus justificados temores, plenamente admitidos por Ana que, por su parte, la colocó al corriente de las insolencias de Sulpicio, la pobre señora destiló a su confidente, simple y generosa, el rosario interminable de sus amarguras, relatándole todos los sufrimientos que le dilaceraban el alma cariñosa y sensibilísima, desde el primer día en que la calumnia encontrara guarida en el espíritu orgulloso del compañero. Las lágrimas de la sierva, ante la singular narrativa, eran un buen reflejo de su alta comprensión de las angustias de la señora, perdida en aquellos rincones casi salvajes, considerando su educación y la nobleza de su origen. Al finalizar el penoso relato de sus desdichas, la noble Livia acentuó con patente amargura: en verdad, todo lo he hecho por evitar los escándalos injustificables e incomprensibles. Pero, ahora, siento que la situación se agrava cada vez más, en vista de la insistencia de mis verdugos, y de la displicencia de mi marido en vista de los acontecimientos, perdiéndose mi espíritu en conjeturas amargas y dolorosas. Si mando a llamarlo con un mensajero, poniéndolo al corriente de lo que pasa, a fin de que nos proteja con sus providencias inmediatas, tal vez no comprenda la marcha de los acontecimientos en su intimidad, encarando mis recelos como síntoma de culpas anteriores, o tomando mis escrúpulos como deseo de regeneración por faltas que no cometí, en virtud de sus enérgicas reprimendas y penosas amenazas, y si no lo aviso de esas graves ocurrencias, del mismo modo se produciría el escándalo, con la venida del gobernador a Cafarnaum, aprovechando la ocasión de su ausencia. Tomo, únicamente, a Jesús por mi juez en esta causa dolorosa, en que los únicos testigos deben ser mi corazón y mi conciencia. Lo que más me preocupa, ahora, mi buena Ana, no es tan solo la obligación de velar por mí, ya que provee la hiel amarga de la desilusión y de la calumnia impiadosa. Es, justamente, por mi pobre hija, que temo porque tengo la impresión de que aquí en Palestina los malhechores están en los lugares donde deberían permanecer los hombres de sentimientos puros e incorruptibles. Como no ignoras, mi desventurado hijito ya se fue, arrebatado por ese torbellino de peligros, tal vez asesinado por manos indiferentes y criminales. Me dice el corazón de madre que mi desgraciado Marcus aún vive, pero, ¿dónde y cómo? En balde hemos procurado saberlo, en todos los rincones, sin la más leve señal de su presencia o pasaje. Ahora, manda la conciencia que resguarde a la hijita contra las celadas tenebrosas. Señora, exclamó la sierva, con extraño fulgor en la mirada, como si se hubiera encontrado una solución repentina y apreciable para el asunto, lo que dijisteis revela el máximo buen sentido y prudencia. También yo participo de vuestros temores, y supongo que debemos hacer cualquier cosa por salvar a la niña, y a vos misma de las garras de esos lobos asesinos. ¿Por qué no refugiamos en algún sitio de nuestra entera confianza, hasta que los malditos abandonen estos parajes? Pero considero que sería inútil procurar amparo en Cafarnaum, en tales circunstancias. Iríamos a otra parte. ¿A dónde?
Guión indagó Olivia, con ansiedad. Tengo un proyecto, dijo Ana esperanzada. En caso que asintieseis en su plena realización, saldríamos ambas de aquí, con la pequeñita, refugiándonos en Samaria de Judea, en casa de Simón, cuya edad respetable nos resguardaría de cualquier peligro.